principios ya no van a ser efectivos y el daño que se va a expresar en el MAC2 a nivel de la radiografía o tomografía o el estándar para bronquiectasia es la tomografía, pero no todos van a tomografía, solo los casos que requieren ese dato, porque la gran mayoría se maneja muy bien con una buena historia clínica. Tienes también esta información del curso, una buena historia clínica, un buen examen físico y una lectura correcta de una radiografía suficiente, no requieres tomografía. Tomografía vas cuando tú vas buscando ya otros diagnósticos diferenciales que no te permiten establecer el diagnóstico completo, ¿ya? No olvides eso, ¿ya? Y si es extenso, te puede generar compromiso, por ejemplo, enfisемatoso, ¿no? Entonces, inicialmente dijimos en la clase 2 que tenemos una expectoración de un moco bronquial de poca cantidad, transparente, filante. Pero en la bronquiectasia, en otro fenotipo, que es el fenotipo hipersecretor, esta filancia ya no es así. En las propiedades reológicas del moco, la viscosidad ya no es la misma, ya es espesa. Y esta viscosidad, al cambiar, genera que se adhiera a la mucosa bronquial, ya no sea fácil moverla, expectorarla, y va a ser un caldo de cultivo para nuestro organismo, y se van a hacer colonización primero y luego infección, en ese orden, ¿ya? Entonces, no olvidar este punto importante: inflamación, neutrófilo, ¿ya? Entonces, 3 fenotipos, ¿de acuerdo? Pseudomonas domina el fenotipo infeccioso, es lo que más vemos nosotros en la práctica, ¿ya? No olvidar, no es igual colonización, que está allí pero no genera daño, y cuando ya genera el daño efectivo. El fenotipo exacerbador, que se define cuando el paciente es admitido 2 a 3 veces al año en consultorios externos de medicina respiratoria o internación. Y el fenotipo hipersecretor, que es el que más habla los libros antiguos de semiología, ¿no? La versión clásica de bronquiectasia que ya hemos estudiado. Incluso la broncorrea, ¿no? Broncorrea, que es más de 100 ml de exploración por día, ¿no? ¿Qué debe recordar el fenotipo infeccioso de hormona? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué es lo que domina? Lo vemos, ¿no? Disnea, ¿no? Tiene hemoptisis, tiene exacerbaciones, fácilmente se internan, ¿no? Esos pacientes con fenotipo infeccioso no se quejan. Estos pacientes, cuando son septicemia infeccioso, pseudomonas, no se quejan de expectoración, porque ese es el otro fenotipo, el hipersecretor. El fenotipo exacerbador, que también vemos, ¿no? ¿Cómo lo reconoces al fenotipo exacerbador? Sibilancias, no todo lo que silba es asma y EPOC. Sibilancias, el paciente tiene una característica, no sé si ustedes se han dado cuenta, de acuerdo conmigo, que mi sala mayormente es geriátrica, ¿no? Incluso casi la mitad de los casos del crossword que tengo que decir que no es favorable, ¿no? Ninguno ha aprobado. Es algo que, bueno, tenía que pase y pasó, ¿no? Y ya veremos eso al final de esta clase, ojalá, si podemos tener un plan B, espero, ¿no? Pero de esa calidad, Entonces, no se sientan mal, eso puede pasar también. Entonces, pero adulto mayor con bronquiectasias puede darse el fenotipo exacerbador. Mayormente varones, bueno, eso es relativo, ¿no? Yo en mi sala veo de los igual de género, ¿no? Varones y mujeres. Incluso diría yo, en mi sala, falta publicar eso, más son mujeres, diría yo, ¿no? Entonces, eso que dice acá, a nivel macrodatos, no, en mi sala, al menos en mi sala no es así, ¿no? Más veo un poco más mujeres que varones, ¿eh? Sí, genera cianosis respiratoria, ya queremos intubar al paciente, y si no se controla bien la infección, si son bacterias multiresistentes, hay un riesgo de muerte por causas respiratorias, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, vigilantes, para darle la mejor atención. Sí asusta que es alta mortalidad, ¿no? Adultos mayores,
que se complican, comienza a haber disfunción de órganos, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? ¿Cómo reconoces un exacerbador? Fácil, doctor. 3 veces al año se internan, ¿no? Y en el examen físico, sibilantes, disney. Y adultos mayores. Y el fenotipo, ese es el que da los libros, ¿no? De semiología, ¿no? La famosa expectoración bronquiectásica, ¿no? Estos pacientes tienen disnea, pueden tener también hemoptisis, tos, y lo que no falta en ellos es broncorrea, ¿no? Gran cantidad de expectoración, ¿no? Y alteraciones como el anterior en la espirometría, ¿no? ¿Ves? Ahora, los fenotipos, es un dato importante también, te llevan a valorar cómo está el metabolismo dentro de la célula. Entonces, entramos a los famosos endotipos. Los endotipos dependen de los fenotipos, ¿no? En cuanto a cuál es su predilección de las rutas de la inflamación, qué tipo de leucocito es. Dijimos que en bronquitis mayormente son neutrófilos, pero pueden ser también eosinófilos. Si estas inflamaciones son solamente a nivel respiratorio o se hacen sistémicas, o sea, ya afectan todo el organismo, eso pasa. Estos pacientes que fallecen, ¿no? De diferentes razones, de doctor, pero ese paciente era diabético, ese paciente tenía una secuela de TBC, o sea, complicaba su sobrevida, había más riesgo de mortalidad. Pero ¿dónde nació el problema? En unas bronquitis infectadas. Ahora, se pueden superponer, no son excluyentes. Puede ser fenotipo infeccioso con exacerbador, infeccioso con hipersecretor. ¿Cómo puedes saber eso? Lo estás viendo, estás escuchando, estás viendo cómo está expectorando, está con fiebre. Ten presente ahí, ¿ya? Eso también de los endotipos es en cuanto a la característica del leucocito y de las dianas de interleucinas donde mayormente prevalecen. Entonces, si hacemos un conjunto de todo lo que acabamos de leer y de escuchar, pues tenemos inflamación neutrofílica que más domina en bronquiectasias, también eosinofílica, ¿no? Las alteraciones en el aislamiento mucociliar que esta ocurren por la aumento de secreción de moco, la obstrucción de la vía aérea. Las causas infecciosas, no infecciosas, genéticas, hemos visto causas genéticas también, hemos visto cirrosis quística, hemos visto disciplina primaria, ¿no? ¿Cómo es el moco? En todas, cuidado con las preguntas del parcial. ¿En todas las bronquitis hay moco? No. En un infeccioso no hay. Cuidado, porque a veces las preguntas están ahí dentro del caso clínico y la pasan, ¿no? La pasan, ¿no? Como ser absoluto, no es así. Ni expectoran siquiera. Están con las bronquitis infectadas, todos se hacen disnea, pero no tienen expectoración. Las exacerbaciones sí lo podemos medir, ¿sí? Mayormente lo podemos hacer por sibilantes, ¿no? Disnea, mayor exacerbación de síntomas. En la parte microbiológica, infecciosa o no infecciosa. ¿Cómo es eso? Bronquitáceas, si son infecciosas, pues ahí está el fenotipo infeccioso. Pero puede haber una bronquitácea no infecciosa, sí. ¿Cómo? Puede ser que no tenga la bronquitácea el problema de los síntomas, sino que es la consecuencia, la complicación de esta. Por ejemplo, un coma pulmonar. Y a la cabeza de las infecciosas, si fuese pseudomonas. ¿Ya? También podrían ser hongos, puede ser tuberculosis, u otras bacterias como hemófilos. Bien, eso ya lo había mencionado, ¿no? Aquí nos habíamos quedado en la parte virtual, ¿sí? Estábamos viendo en la parte virtual esto. La delegada. ¿No está la delegada? Ahí está. Delegada, a ver, un resumen rápido de la parte virtual de condensación exudativa, que te recuerdes. Condensación exudativa han tenido casi todos los síndromes que hemos estudiado. Todos. Que han sido de crossword. Y ahora estamos viendo la parte de condensación exudativa en la parte tutorial. ¿Te acuerdas?
Entonces, habíamos revisado, para no repetir, aquí, ¿no? Les había dicho en la parte virtual que sigue siendo vigente. Ese conocimiento tiene más de 4 décadas, que yo sea testigo. La interacción entre el huésped, que somos nosotros, no somos el huésped, el agente infeccioso injuriante, en este caso el microbio, y el ambiente donde se desarrolla. Para que sea condensación exudativa de este microbio, ¿cuántos microbios son? 100, promedio 100 microbios. ¿Cómo se las ingenió para llegar al alveolo? Porque si el microbio está en el alveolo, puede ocurrir condensación exudativa. Ahora, si son 100 microbios, ¿a qué hora son ahora? Son 3:57. Y si a esta hora del día de hoy, 3:57, yo reconozco al paciente con la historia clínica, el examen físico y una imagen radiográfica correctamente leída, que es una condensación exudativa, en ese momento tengo que dar un tratamiento al paciente antimicrobiano. Pero doctor, usted no dijo que eran 100 microbios. ¿Cómo voy a saber cuál de los 100 es? Para eso, estrategias es saber quién es el paciente. ¿Dónde agarró la condensación exudativa? ¿Fue en su casa? ¿Fue en el hospital? ¿Fue en UCI? ¿Fue en el asilo? ¿En la prisión? ¿En la guardería? ¿Quién es el paciente? ¿Es un paciente VIH positivo? ¿Es un paciente alcohólico? ¿Es un paciente que trabaja en una granja? O sea, sí importa saber dónde agarró el microbio al huésped en el escenario. Porque sí voy a reconocer de esa manera cuál es el microbio con mayor certeza, porque es una probabilidad. Mire, doctor, yo quiero saber qué microbio es, demuéstreme con alguna prueba. No tenemos en el medio. Agarramos la orina del paciente en Europa, le ponemos una tira elástica y si pinta un color, haz neumococo. Pinta un color, haz legionela. Podemos agarrar microbio con las tiras elásticas en la orina. No hay acá, pues. No hay. Y así trabajamos nosotros. Por eso el médico peruano tiene cierta relevancia, porque tiene que buscarse la manera de. Tienes que leer, tienes que interaccionar. Entonces vean ustedes, les dije en la clase virtual, tabla up to date. Si el paciente es un alcohólico y le da condensación exudativa, ahí está el neumococo y está el anaerobio. ¿Por qué, doctor? Porque si es un alcohólico, seguramente se broncoaspirado en su intoxicación y la flora oral, que es mayormente anaerobia, se ha ido a la vía aérea. Pero también les dije, ¿sabes? Hay 5 maneras de entrada del microbio a la vía aérea, al alveolo. 5. ¿Cuáles son? Microaspiración, macroaspiración, inhalación, hematógena y directamente, por un traumatismo torácico. Esto pasa también, pasa con frecuencia. Si es un paciente de VIH positivo y nunca, jamás ha tomado tratamiento antirretroviral y está su inmunidad está en los suelos y le da una condensación exudativa, ese microbio es neumocistis. Y le tengo que tratar inmediatamente ese microbio. Pero ¿cómo le vas a dar para neumocistis? ¿Pero quién es el paciente? Es un VIH positivo que nunca se ha tratado, o sea, sus defensas, no tiene defensas. Entonces, a ese paciente, el neumocistis que está en el ambiente, ingresa y le da en el pulmón, con alta mortalidad. Entonces, sí se puede establecer estrategias para agarrar al microbio. De esa manera, nosotros podemos decir que en condensación exudativa sí importa ponerle algunos adjetivos a la condensación exudativa. Por ejemplo, condensación exudativa de la comunidad o hospitalaria. Condensación exudativa necrotizante, no necrotizante. Grave, no grave. Típica, atípica. Para empezar. Entonces, semiológicamente, según Llanos, el cubano, 2 opciones. Condensación exudativa lobar o lobular y condensación exudativa lobuliar, también llamada antiguamente bronconeumonía. ¿Cómo es la condensación exudativa lobular? Y me permite esta diapositiva por recordar la clasificación típica y atípica.
Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que hay un compromiso por segmento o lóbulo. O sea, es una afectación local, localizada en un pulmón derecho o izquierdo, en un segmento o en un lóbulo, que ya hemos estudiado en la primera clase. ¿Ya? Y mayormente en este caso hay síntomas llamados típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos de condensación exudativa? Típicos, o sea que al escuchar al paciente reconocen que podría ser entre tantas posibilidades de condensación exudativa: tos, expectoración, disnea, fiebre, dolor torácico. Síntomas respiratorios típicos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los pacientes pueden venir refiriendo esas molestias, ¿no? Y lo que tú valoras, examinas, al examinar, lo que te llama más la atención para condensación exudativa típica, lobar, lobular, es la presencia de crepitantes. Crepitantes, ¿no? Crepitantes, también puede haber subcrepitantes. En el IPA puede haber dermatidez, disminución vesicular, puede haber disminución de la ampliación, ¿sí? Entonces, hasta ahí tienes un más uno, ¿no? Entonces, en el IPA de una condensación exudativa de tipo lobar, lobular, la vibración vocal puede estar aumentada cuando es de una extensión importante, puede estar normal si es pequeñita, y puede estar abolida si es que es todo el pulmón condensado. Miren, ¿ah? Aquí en el IPA de Llanos te pone vibración vocal aumentada. Se entiende que eso es si la extensión de la condensación exudativa es importante. Pero ya les dije para el primer parcial que esta es variable. Puede ser condensación exudativa pequeñita, vibración vocal normal, o puede ser todo el pulmón, vibración vocal abolida. O sea, no hay vibración vocal. Entonces, si ustedes tienen esto en un lado del pulmón, ustedes pueden decir condensación exudativa de tipo lobar, lobular, lobar o lobular. Miren, ¿ah? Entonces vean ustedes, aprovecho esta diapositiva, tenemos condensación exudativa lobular. Síntomas respiratorios típicos. Si preguntan al doctor, ¿y cómo es la puerta de entrada la condensación exudativa lobular? Bueno, mayormente es microaspiración. ¿Microaspiración? Sí. ¿Y en qué paciente? Adultos mayores, postrados. Nosotros nos microaspiramos, todos nosotros. 6 a 8 veces, alguien lo ha medido, no sé cómo lo midió, pero lo midieron. Mientras hablamos, mientras dormimos, mientras comemos, no podemos microaspirar. Pero no nos pasa condensación exudativa así porque estamos en buena salud. Pero es un paciente postrado, secuela de infarto cerebral, diabético, se microaspira, desnutrido, no come bien, se microaspira. Entonces sí puede, esa es la puerta de entrada del microbio para invadir la mucosa bronquial y bajar hacia los alveolos. ¿Está bien? Eso la vez pasada también les expliqué por vía virtual. Entonces, ya me permite esto también para poder recordar la clasificación entre condensación exudativa típica y atípica, ¿no? Mayormente, esto está en los libros, y como en ciencias, por favor, jóvenes, les pido paciencia y resiliencia, muchas veces no empatamos nosotros. Viene un investigador, dice, y publica condensación exudativa típica, y viene otro investigador, no, esa clasificación no es válida. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en la práctica, y eso es cierto también, yo veo de las dos, o sea, están mezcladas las dos. O sea, tienen parte de típica y parte de atípica. Entonces no son puros. Pero en la pandemia, COVID, hemos visto más de una vez, muchas veces, hemos visto condensación exudativa atípica pura. Viene el paciente que estaba súper bien, se infectó de COVID sin vacunas y llegó con todo el pulmón afectado, con los síntomas de atípico, ¿no? Entonces sí hay condensación exudativa típica nomás, condensación exudativa atípica nomás, y también vemos nosotros con relativa frecuencia en la práctica de las dos juntas. Las dos juntas, no son como el agua y el aceite. Entonces, para avanzar, a ver, algunas 4 diferencias entre una condensación exudativa típica y atípica fácilmente evidente. Ya, vamos. 1. ¿Qué les dije? Los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una condensación exudativa típica? Tos, expectoración verdosa, fiebre, malestar, dolor torácico.
Disney. ¿Está bien? ¿Y cómo es los síntomas de una condensación exudativa atípica? En la pandemia lo hemos visto más de una vez. Pueden tener eso que acabo de mencionar, pero también hay síntomas atípicos. ¿Qué es eso? Que no son del aparato respiratorio. Por ejemplo, cefalea, dolor de oído, mialgias, artralgias. O sea, además de ello, tiene síntomas extratorácicos. Extratorácicos. O sea, que no tiene que ver con respiratorio, con lo que estamos estudiando. Entonces, eso ya te alarma puede ser también atípico. Primera diferencia. Creo que está claro. Segunda diferencia. También es importante. ¿Cómo entró el microbio? ¿Cómo entró el microbio? Doctor, usted dijo 5. Sí, 5 maneras de entrar. La típica, mayormente vemos, es microaspiración. Mayormente. O sea, de la cavidad oral, por microaspiración, va a la vía aérea. ¿Y cómo es de los atípicos? La que domina los atípicos, la hemos visto en la pandemia, es la inhalación. 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 O sea, el microbio entra por nuestras fosas nasales hacia la vía aérea. Segunda diferencia, clarísimo, ¿no? Inhalación, típica, microaspiración. Tercera diferencia. ¿Qué microbios son? Usted dijo que son 100, sí, pero ¿cuáles son más atípicos y cuáles son más típicos? Entonces, ¿qué microbios entran por inhalación? Los virus. Entonces, los virus mayormente son atípicos. Influenza, COVID, por decir los virus que conocen ustedes y que tienen vacuna. Otros microbios atípicos, bacterias atípicas. Bacterias atípicas, sí, hay bacterias atípicas. ¿Cuáles son? Las que entran por la fosa nasal, inhalación. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Chlamydia pneumoniae, entran por inhalación. Ejemplo. Legionella es un microbio que le gusta los ductos de aire acondicionado mal reparados o mal, que no le hacen mantenimiento, con mal uso de mantenimiento. O sea, entonces en esos ductos, en ese microambiente caluroso, ahí la legionela se reproduce. Entonces cuando uno entra en un centro comercial y está la legionela ahí, y viene el aire acondicionado, uno inhala la legionela. ¿No? Entonces tengan cuidado con los conductos de aire acondicionado de centros que no son muy responsables, ¿no? Porque ahí puede agarrar la legionela. ¿Bien? ¿Hay algún otro microbio atípico? Hongos. O sea, los hongos es por vía inhalatoria. Ejemplo, histoplasma. ¿Dónde está el histoplasma? En las cavernas donde entran los turistas para ver cómo están ahí viviendo los murciélagos, están ahí, ¿no? Boca abajo. ¿Acaso entran con mascarilla? Entran así. Y todo eso, ¿crees que el murciélago tiene ¿cómo le llaman? Su baño, ¿no? No, ellos defecan así nomás y toda esa caverna está llena de las heces secas de los murciélagos y las heces de los murciélagos es sustrato para histoplasma. Entonces inhala al histoplasma, que es un hongo, y luego de semanas, ¿cómo son? Ahorita obviamente están bien de salud. Después de semanas vienen con síntomas inespecíficos, malestar general, un poco de fiebre, un poco de tos. Entonces tenemos que, todo es centrado, viajes, ¿no? El grupo que hoy día mañana ha roto conmigo en consultorio, yo le pregunto por viajes, a propósito. ¿Por qué? Porque el 20 está en una zona donde han inhalado. Y eso, si no lo pregunto, ¿cómo voy a saber? Si son 100 microbios. Entonces, miren cómo los microbios, si son atípicos, son hongos, son virus o son bacterias. ¿Y cuáles son las bacterias de condensación exudativa típica? La más frecuente, lejos, es neumococo. Neumococo. Si esta condensación exudativa típica lo cogió en su casa, extrahospitalario, neumococo. Tercera diferencia. Y una más. ¿O hay más? 4. ¿Cuál es la cuarta diferencia entre típico y atípico? El +2, o sea, la radiografía de tomas. ¿Cómo es condensación exudativa típica? Hemos visto varios casos en los crossword. Es patrón acinar con gamma N. Eso es típico. ¿Y cómo es la condensación exudativa atípica? Patrón intersticial bilateral.
Entonces sí se puede diferenciar. Y lo que vemos sí es cierto, ¿no? Una de las características de sabiduría es poder escuchar con tolerancia todas las opiniones, no cerrarse, ¿no? Entonces cuando uno escucha, oye, ¿por qué tú no estás de acuerdo con la clasificación típica y atípica? Una de las respuestas es que yo veo más en la práctica, y es cierto, de las dos juntas. O sea, parte de típica y parte de atípica. Pero deben saber que también hay puras. Solamente típica o solamente atípica. Entonces, estoy dejando 4 diferencias entre típico y atípico. Esta clasificación de Llanos dice, condición exudativa lobular o lobar, lo acabo de explicar, y ahora entro a la clasificación llamada lobuliar o bronconeumonía, en la cual el compromiso acá es de los 2 pulmones, o sea, es un compromiso multilobular. No solamente multilobular, o sea, sino está en parches en todos lados, derecha, izquierda, arriba, al medio, abajo. Y por la siembra que se está dando, sabiendo que hay 5 siembras, 5 formas de entrar del microbio, en este caso también consideran, además de la microaspiración, la macroaspiración. ¿Qué es eso? Es burdo, grosera cantidad de secreción gástrica a los bronquios. ¿Y cómo se logra eso? En un paciente inconsciente, por ejemplo, un alcohólico que vomita estando alcoholizado y parte del vómito se va a la vía aérea. O un paciente con epilepsia que vomita en la crisis epiléptica y parte del vómito no puede defenderse, se va a la vía aérea. Entonces, aquí es microaspiración, es macroaspiración, o puede ser la vía hematógena. Es decir, ¿cómo es hematógena? Que hay un foco infeccioso que bota pus, puede ser una cistitis séptica, una endocarditis infecciosa, y de ahí dispara émbolos de pus al pulmón. Entonces vea usted que condensación exudativa típica, lobular o lobar, mayormente en microaspiración. De la incontinencia exudativa, según Llanos, lobuliar, hay 3 formas de entrada. Puede ser microaspiración, macroaspiración, también llamado síndrome de Mendelssohn, o puede ser hematógena. Foco infeccioso, articular, endocárdico, con émbolos sépticos al pulmón. Entonces, por lo que ustedes pueden entender, en este caso lobuliar, pues el paciente está tóxico, está grave, está con un factor de riesgo importante, ¿no? Paciente adulto mayor, postrado, desnutrido, ¿no? Con mucha factor de riesgo para broncoaspiración frecuente. Por ejemplo, ¿quién tiene riesgo de factor de broncoaspiración frecuente? Aquella persona que tiene un problema neurológico. Por ejemplo, un problema en la deglución. Por ejemplo, pacientes con infarto cerebral secuelados, pacientes con Parkinson, pacientes postrados, ¿no? Y los síntomas son más encendidos, ¿no? Disnea, hay tos, hay expectoración, fiebre, malestar. Si comparamos lo encendido, pues la condensación exudativa lobular está más encendido que una condensación exudativa lobar o lobular, ¿no? En el IPA hay más florido síntomas de condensación exudativa, ¿no? Hay menor expansión, hay sumatidez, matidez, presión vocal aumentada, hay soplo tubárico, roncantes, sibilantes también. Ahora bien, ¿dónde le cogió la condensación exudativa al paciente? ¿En su casa o en el hospital? Si es en su casa, lo que domina es neumococo. Una aplicación. Si viene un paciente con síntomas de tos, expectoración, disnea, le escuchan crepitantes. ¿Cuánto tiempo está enfermo, señor? 1 semana. Previamente sano, previamente sano. ¿Dónde está otra semana? En mi casa, en un distrito del Cusco, de la ciudad del Cusco. Crepitantes. A ver, tómese esta radiografía. Varón joven. En la radiografía ves una condensación, un broncodrama y un patrón acinar o algodonoso. Ah, condensación exudativa con los síntomas típicos. ¿Dónde le cogió? En su casa.
Entonces, el primer microbio que tengo que tratar, si fuera ahorita 4 y 16, es neumococo. Entonces, demuéstreme, no puedo. Hemocultivo solo se pide en condiciones sustantivas graves, no se pide en las que no son graves. Condiciones sustantivas se pueden tratar hospitalizados o ambulatorios, según cómo está su síntoma general. En Europa, usted lo dijo, el test en orina, sí, pero no tengo la tira elástica. Si tuviera la haría, ahí sale neumococo. No, en orina sale. Hace años, por lo menos 10 años, acá no tenemos. Entonces, si es neumococo, de los 100 microbios, neumococo. ¿Pero qué estás aplicando en el razonamiento clínico? Estoy aplicando fe clínica. O sea, lo he leído en UpToDate, he leído en papers que son de buena evidencia. Que si un paciente tiene condición exudativa, tiene de su casa, el primer microbio que debo tratar es neumococo. Doctor, demuéstreme. ¿Cómo te voy a demostrar? El hemocultivo no aplica, porque no está grave. Y si estuviese grave, y le hago el hemocultivo, de 10 hemocultivos, en 10 pacientes verdaderamente que tienen condición exudativa, solamente sale positivo o crece el microbio en 1 o 2. 1 o 2 de 10. Y no deja de ser. Entonces, recordar este punto. Sí importa saber qué microbio es, acercarte a, para que le pueda dar un tratamiento lo más certero posible. Más aún si trabajas en probabilidad. Recuerden que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad, les he dicho también. Y si fuera el paciente le cogió en el hospital la condición exudativa, por ejemplo, un paciente que viene que se infartó del cerebro porque es hipertenso, no mueve medio cuerpo, está disártrico. Previamente estaba sano el paciente, completamente sano, estaba trabajando y se encama y viene al hospital, lo hospitalizan y pasa 2 días por lo menos. Está en el día 3 de internamiento, comienza a tener tos, flemas, fiebre, crepitante, condensación exudativa en la radiografía torácica más 2. Lo agarré en el hospital porque no vino así. Entonces, cuando le agarran en el hospital la condensación exudativa, ya no es neumococo, sino son bacilos gram negativos. Primero la cabeza, otra vez pseudomonas. Y también otros como estafilococo aureus. Nosotros en medicina respiratoria, nosotros respiramos pseudomonas. Respiramos estafilococo aureus, ¿no? Porque está en el ambiente. ¿Y por qué no hacemos la enfermedad? Porque tenemos defensas. Para terminar, y dejar el grupo exponer. Pero ¿qué pasa? Está en llanos, ¿eh? Esto es importante. Está en llanos. Y con los grupos que van conmigo al simulador, les hago recordar. Si el paciente tiene crepitantes, ¿no? Tiene crepitantes. ¿Le escuchaste crepitantes? Tiene crepitantes. ¿Cuáles son las posibilidades en ese paciente en general? Crepitantes. ¿Cuántas posibilidades hay? Síndrome de condensación exudativa. Ya haces una. De condensación retráctil. 2. Nada más, 2 nomás. Congestión pulmonar, 3. ¿Y productiva, sí o no? 4, ¿sí o no? O sea, simplemente crepitantes. La primera posibilidad, si escucho cascos, pienso en caballos. Si escucho crepitantes, la primera posibilidad es condensación exudativa, sí. La primera posibilidad. Pero hay otras 3 atrás. ¿Y qué te va a decir cuál es? ¿Cuál es? La historia. Puede haber más de una, como han visto en el crossword, puede haber más de una posibilidad. Entonces, miren ustedes lo que dice Llanos. Gracias por el recuerdo. Ser crepitantes, 4 opciones. Exudativa, retráctil, congestión pulmonar o productiva, ¿cierto? ¿Dónde está, doctor, eso? ¿Está en Google o no está en Google? Eso está en Macé. Y está en pareja, ¿no? un libro argentino. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice Llanos. Cuidado, esto a veces lo pongo en el parcial, porque es importante. ¿Qué pasa si la condensación no es infecciosa? Claro. ¿Qué tal si la condensación que estoy estudiando, que existe, que es verdadera condensación, pero no es infecciosa? O sea, de estas 4 posibilidades que acaban de hacerme recordar, gracias, ¿cuál
¿Cuál de estas tres no es infecciosa? Congestión es infecciosa, pues. ¿Por qué? Porque hay plasma en el alveolo. ¿Qué tiene que ver el plasma con la infección? Nada. Productiva es un cáncer. ¿Qué tiene que ver el cáncer con una infección? Sí es cierto, ¿no? Hace una semana, en una reunión, no confundir. 20% de los cánceres nace con una infección. Hepatitis B, VIH, hepatitis C. ¿No? O sea, el papiloma virus humano, que da cáncer de cuello uterino, cáncer también de laringe, cáncer de boca, labios. Entonces, no confundir. Ese es, la infección fue el inicio del cáncer. No, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que da cáncer de estómago, ¿no? No confundir. Yo estoy hablando ahorita del escenario de que sé que el pitante es 4 opciones. Pero ¿qué dice Llanos? ¿Qué pasa? Causas no infecciosas de condensación. Entonces invalido condensación exudativa. Porque es infecciosa. Entonces, si no es condensación exudativa, ¿qué podría ser? Congestión pulmonar, lo dijeron, cáncer, condensación productiva y condensación retráctil. Entonces, el Llanos te pone 6 opciones. Te pone edema pulmonar, esa es congestión pulmonar. Plasma en el alveolo. Te da una condensación no infecciosa. Infarto pulmonar, eso nace de una embolia pulmonar primero. Primero hace la tromboembolia pulmonar, el tejido pulmonar distal a la obstrucción se infarta y eso genera condensación no infecciosa debido a un infarto pulmonar. Primero es la embolia pulmonar que obstruye el vaso capilar, todo el parénquima pulmonar deja de irrigarse y se infarta, se condensa pues, y es una infecciosa. Neoplasia, condensación productiva. Y estas de acá, estas dos de acá, son de las 300 causas de condensación retráctil. Hay 300 causas. Y la neumonitis química, ¿no? O sea, cuando uno inhala gases tóxicos. Entonces vean ustedes, cuidado, hay condensación no infecciosa. Condensación no infecciosa. Entonces, el +2 de la condensación exudativa te da la imagen. Neumonitis girovesi. Microbio que lo sospechas fuerte cuando el paciente tiene un VIH sin tratamiento, estadio SIDA, estadio avanzado. Patrón intersticial. Atípico. Tórax con condensación exudativa típica, patrón acinar o programa aéreo. Fotos up to date. Condensación exudativa típica de la comunidad, primer microbio, neumococo. Micoplasma, condensación exudativa atípica, bilateral. Claro. Complicaciones. ¿Qué pasa si viene la condensación exudativa? Son 100 microbios. El paciente viene tarde. Ya me va a pasar y no le pasa. Ya más viene al hospital. Examinamos al paciente. Son 100 microbios. Y lo que le damos no le funciona porque el microbio es resistente o porque no era el microbio. Estamos dando antibióticos para otro microbio. Entonces esa condensación exudativa se complica. ¿Cómo se complica? De dos maneras. También les dije. Revela ya. Hace un derrame pleural paraneumónico o hace un absceso pulmonar. El absceso pulmonar es una complicación de una condensación exudativa que no se trató oportunamente, correctamente. Complicaciones de condensación exudativa, síndrome cavitario, absceso pulmonar o derrame pleural paraneumónico. Entonces, puedes pedir una batería de análisis según lo que sospechas. Como les dije, una condensación exudativa mayormente es una buena historia clínica, un buen examen físico, una buena lectura de una radiografía, y según lo que sospeches, le puedes pedir adicionalmente para complementar, como han visto ustedes en la justificación del síndrome de condensación exudativa. Por ejemplo, en la batería hematológica, un hemograma para buscar neutrofilia, leucocitosis o la PCR elevada. Este es up to date. Diferentes países, Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Asia, países desarrollados, que han cogido al microbio. Nosotros no lo podemos hacer fácilmente.
no logramos hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que los microbios más frecuentes en la comunidad, en primer lugar, neumococo. Neumococo. Sinónimo de neumococo, Staphylococcus pneumoniae. Por eso le decía, nosotros tenemos esta información valiosa. Viene el paciente de la comunidad, síntomas respiratorios ya mencionados típicos, de la comunidad previamente sano, placa, cartón agitar un programa aéreo. Ya, condición exhaustiva típica. Primera opción, neumococo, tratada inmediatamente, neumococo. Doctor, demuéstralo. Uso la información científica. ¿Cómo se llama eso? Fe clínica. O sea, yo no lo he visto al neumococo, pero al ver una información por medicina basada en evidencia, mi paciente coteja con ello, trata. ¿Qué pasa si el paciente no está en la comunidad? ¿No? Está en UCI, un paciente que tuvo una pancreatitis, dolor intenso en el epigastrio, que se fue a la espalda, amilasas elevadas, liposa elevada, pancreatitis, y el paciente comienza a tener deterioro, se baja la presión, se sube la frecuencia cardíaca, hace fiebres, necesita oxígeno, pasa a UCI. No tenía condensación oxidativa cuando llegó, tenía dolor de pancreatitis, pero en UCI, pasando varios días, hace condensación oxidativa en UCI, palpitantes, tos, flemas. Le cogió la condensación oxidativa en UCI, microbio, primera opción, en UCI, Pseudomonas estafilococcus. Y ese microbio tengo que tratar, porque le cogió en UCI. Se llama, la palabra es fuerte, se llama bioterrorismo. O sea, los ejércitos buscan destruir a otro ejército y envían microbios inhalatorios que son muy tóxicos. Por ejemplo, la peste neumónica. Por ejemplo, anthrax. Que si inhala se adquiere por inhalación. Felizmente no tenemos acá en nuestro país. Siempre digo, hay un héroe de la medicina, un estudiante de medicina de Trujillo. Hace 15 años estaba haciendo su explotación en un hospital de Trujillo y había un paciente con peste neumónica. O sea, una rata infectada con la peste neumónica afectó a un lugareño y estaba muy grave y tenía peste neumónica el paciente. Entonces entró el estudiante de medicina y cogió la enfermedad. ¿Cuánto es la fatalidad? ¿Qué es fatalidad? Si es 90%, ¿qué significa? Que de 10, 9 fallecen. Y falleció el estudiante de medicina. Héroe de la medicina. No queremos héroes. No queremos héroes. No queremos héroes. ¿No? Entonces, peste neumónica, el paciente se aísla. Y entramos como astronautas. Y ustedes no entran, obviamente. No entran. Porque la caridad siempre convive con la prudencia. Están ahí, los dos, afiatados así. Inhalación. Sí sé por historia de que la peste neumónica asoló Europa hace como 200 años atrás. Porque no había tratamiento y todavía no hay. Porque esta diapo es actual. Sigue siendo fatal. 90%. Así esté intubado con ventilación. 10% nomás sobrevive, imagínate. Y en nuestro país que no tenemos ni ventilador, ni oxígeno tenemos también. Entonces tenemos la de perder, como se dice. Entonces, una de las virtudes cardinales es la prudencia, ¿no? La prudencia. Entonces, tengamos prudencia cuando entramos a servicios que hay alta transmisibilidad aérea, como mi servicio, ¿no? Nivel de evidencia de transmisión aérea 3, ¿no? Entonces, no olvidar, estos microbios que están acá se transmiten por inhalación. Inhalación. Y acá también está legionela, también legionela. Mortalidad 15%, o sea, de 100, 15. Pero carbunco, 90%. Peste neumónica, 90%. ¿Cuánto es el COVID? 0.15%. COVID es 0.15. ¿No? Influenza, creo que es 0.2%. O sea, estos son de temer. ¿Ya?
cuidado con ellos. Muy bien, ok, lo voy a dejar. Luego, monitor, antes de resolver, ¿qué es?